pensando que es un miedo totalmente, ¿no? O sea, siento que es algo que está muy presente. Sí, es como un miedo a lo desconocido, ¿no? Sí, claro. Y es... ¿cómo decirlo? Porque, miren, mi mamá es muy fan de la ciencia ficción, ¿ok? Son los libros que más tiene, entonces todo lo que yo leía creciendo, cuando agarraba un libro de los de mi mamá era ciencia ficción. Ok. Y mucho era que las máquinas iban a rebelar, ¿no? O sea, que iban a hacer que la humanidad fueran esclavos y que trabajaran para las máquinas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que a mí se me hacía muy extraño cómo iba a pasar eso. Porque cuando yo veía las máquinas era una computadora, ¿no? Ay, ¿tú y esto? ¿Esto Y me va a dominar a mí? computadora me va a matar. ¡Esta madre! Y, por ejemplo, yo crecí leyendo las historias de Isaac Asimov. Y entonces me acuerdo que mi mamá me decía, es que por eso enseñan las 3 leyes de robótica en la universidad. Y yo, achis, achis, los mariachis. Como para evitar que las máquinas se rebelaran. Y yo dije así, pero ¿en qué momento? O sea, ¿cómo pasaría que las máquinas se rebelaran? ¿Sabes? ¿Por qué está ese miedo? ¿Ha pasado antes? ¿O algo así? ¿Y cuáles eran las 3 leyes? ¿Las 3 leyes de robótica? Ajá. Pues la primera es que un robot no puede lastimar a un humano. O por inacción permitir que un humano sea lastimado. La segunda es que tiene que obedecer las órdenes de un humano, siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley. Uh-huh. Y la tercera es que un robot tiene que defenderse, siempre y cuando no entre en conflicto con las primeras 2 leyes. ¿Sí? ¿Son esas? Sí. Ok. Ya después se supone que cuando van escribiendo cuando Asimov va escribiendo más historias, se crea la ley 0, que es cómo interpretan los robots las leyes. Uh-huh. Y la ley 0 es que un robot no puede lastimar a la humanidad en general, o por inacción permitir que la humanidad sea lastimada. Y ahí es donde entra ahí el es como conflicto. llegan al conflicto de controlar a los humanos, porque los humanos se lastiman a sí mismos. Eso es de Terminator, ¿no? Sí, a mí siempre se me hizo muy, muy extraña esa idea de que se rebelaran. Es que yo creo que fue un poco paulatino llegar a ese pensamiento. Creo que probablemente el primer destello del que el ser humano pudiera ser sustituido, Uh-huh. probablemente, yo imagino que fue con la revolución industrial. Sí. Y cómo fue pasándose de lado el trabajo del ser humano. Uh-huh. Bueno, pues ya no te necesitamos aquí. Y ahora una máquina tiene tu lugar. Sí, pienso que eso, como que... Bueno, eso en primer lugar. Uh-huh. Y luego, conforme va avanzando la tecnología, creo que tendría que ver con la falta de privacidad. Uh-huh. O sea, ahora el Big Brother y eso, uh-huh. que todos tus movimientos ya están siendo observados. Y entonces, la herramienta para que te observen, pues es un gadget, un uh-huh. objeto tecnológico, ¿no? Uh-huh. Y luego el siguiente sería que ya lograran que una máquina pues piense o se mueva y se comporte como ser humano. Y entonces ya llegaría al punto de las emociones y la toma de decisiones, ¿no? Uh-huh. Y la avaricia, y entonces que la máquina se convierta en un ser humano. Pero bueno, sí, revolución industrial. Wow. Sí. Sí, yo también estoy de acuerdo que ahí empezó, ¿no? Toda esta idea de el reemplazar a los humanos. Sí, porque, bueno, sí creo que fue como esta parte de reemplazar primero como estos aspectos manuales. O sea, de que, bueno, ya no está el ser humano ahí pasando la hoja en los sellos, ¿no? Sino que ya hay un aparatito. Pero ya después se dio como un paso gigante, creo yo, que es en esta parte en el que ya no solo se reemplaza al ser humano en estos aspectos manuales o técnicos, sino que ya también se reemplaza en el aspecto del pensamiento, ¿no? Y en la toma de decisiones. Y creo yo que esa es la parte en que entra esto del machine learning,
que le llaman, que es como la inteligencia artificial toma decisiones a partir de los algoritmos que el humano le introduce, pero se hace como piloto automático en el que la inteligencia artificial pues trabaja por sí misma. Entonces sí, justo creo que es esta parte de lo desconocido, ¿no? Que más adelante no sabemos cómo va a seguir ese camino de autoconocimiento de la máquina.